Hola, hola, mis queridos amantes de las series turcas y por supuesto, del irresistible Kerem Bürsin. QU Copyright, alegro a tenerlos de nuevo por AQU en mi canal. Estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de algo que, francamente, me ha tenido con el corazón superíndice 3N en un PU más menos o. ¿Recuerdan ese título que les dejo copyright al principio? Su S de Kerem Bürsin explota, no destruiru, N mi alegro. Pues prepúrense porque vamos a desmenuzar esto, a entender QU copyright esto pasando con nuestro querido Kerem, y sobre todo, a analizar esa frase tan poderosa que nos ha regalado. Pero antes de sumergirnos de lleno en este tema que me tiene tan intrigada, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por AQU y les gusta el chismecito de las series turcas, los romances de la pantalla y en general, todo lo que tenga que ver con este mundillo, no duden ni un segundo en suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque les prometo que AQU siempre encontraru N contenido fresco, divertido y sobre todo, hecho con muchísimo cariño más menos o para ustedes. Ahora vamos al grano. La verdad es que Kerem Bürsin es uno de esos actores que no solo nos enamora con su talento y su carisma frente a las CU maras, sino también copyright N con su personalidad fuera de ellas. Es un tipo que se muestra autocopyrightico, que no teme expresar sus opiniones y que, sobre todo, defiende aquello en lo que cree. Y esa autenticidad es precisamente lo que lo hace tan querido por millones de fans en todo el mundo. Pero como todo personaje público, Kerem también copyright N ha tenido que enfrentarse a críticas, rumores y, en ocasiones, incluso a ataques injustificados. Y es precisamente en este contexto donde cobra sentido esa frase tan impactante, no destruiru, N mi alegro. ¿QU copyright significa esto? ¿A QU copyright se refiere Kerem cuando dice esto? Pues bien, vamos a analizarlo juntos. Para entender el contexto de esta frase, es importante recordar que Kerem Bürsin ha estado en el ojo del huracán, N medio tico en varias ocasiones. Su relación superíndice 3N con Anderu Rafael, por ejemplo, fue objeto de un seguimiento constante y, en muchos casos, invasivo por parte de la prensa y de algunos fans. Después copyright S de su ruptura, los rumores y las especulaciones sobre su vida personal no han cesado, lo que seguramente ha generado una gran presión superíndice 3N sobre U con diéresis copyright L. Ademur S. Kerem también copyright N ha sido criticado por sus opiniones sobre ciertos temas sociales y políticos. Como figura pública, tiene una responsabilidad y una plataforma para alzar la voz sobre aquello que le preocupa, pero esto también copyright N lo expone a recibir comentarios negativos e incluso ataques personales. En este sentido, la frase no destruiru, N mi alegro, me parece una declaración superíndice 3N de principios. Es una forma de decir, su copyright Q copyright N soy, su copyright lo que valgo y no voy a permitir que las críticas o los ataques me afecten de tal manera que me roben la alegría de vivir. Es una actitud admirable y creo muy necesaria en un mundo como el actual, donde las redes sociales pueden ser un caldo de cultivo para el odio y la negatividad. Pero ¿CU superíndice 3 logra Kerem mantener esa actitud positiva frente a la adversidad? Creo que la clave estuvo en su capacidad para conectar con su esencia, para recordar que copyright N es y QU copyright es lo que realmente importa. En varias entrevistas ha hablado de la importancia de la familia, de los amigos y de los proyectos que lo apasionan. Son estas cosas, creo yo, las que le dan la fuerza para seguir adelante y para no dejarse vencer por la negatividad. Ademur S. Kerem también copyright N ha demostrado tener un gran sentido del humor y una capacidad para reírse de sí mismo. Esto es fundamental, porque cuando uno se toma la vida demasiado en serio, se vuelve mucho vulnerable a las críticas y a los ataques. En cambio, cuando uno es capaz de reírse de sus propios errores y de las situaciones absurdas que se le presentan, se vuelve mucho resiliente y capaz de superar los obstáculos. Pero no solo se trata de una actitud personal. Creo que la frase no destruiru, N mi alegro, también copyright N es un mensaje para sus fans. Es una forma de decirles, no se dejen influenciar por la negatividad, no permitan que nadie les robe la alegría de vivir. Luchen por sus sueños más menos os, defiendan aquello en lo que creen y no se rindan ante las dificultades. Es un mensaje inspirador y, creo, muy valioso para todos nosotros. Y es que, seamos sinceros, todos hemos pasado por momentos difíciles en la vida. Todos hemos tenido que enfrentarnos a críticas, a rumores y a situaciones que nos han hecho sentir mal. Pero lo importante es no dejarnos vencer por la negatividad,
es aprender a levantarnos despu copyright S de cada cauda y es seguir adelante con la frente en alto. La actitud de Kerem Bürsin nos recuerda que la felicidad es una elección superíndice 3n. Podemos elegir dejarnos hundir por la negatividad o podemos elegir luchar por nuestra alegría. Podemos elegir creernos las críticas o podemos elegir confiar en nosotros mismos. Podemos elegir vivir con miedo o podemos elegir vivir con valentía. Y sinceramente yo elijo la valentía, la confianza y la alegría. Elijo creer en mí misma, en mi sueño más menos os y en mi capacidad para superar cualquier obstáculo. Y elijo rodearme de personas que me apoyen, que me inspiren y que me hagan sentir bien. Así que mis queridos amantes de las series turcas, los invito a reflexionar sobre esta frase de Kerem Bürsin y a aplicarla en sus propias vidas. No permitan que nadie destruya su alegría, luchen por sus sueños más menos os y vivan con pasión superíndice 3n. Recuerden que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en la negatividad. Y ahora, antes de despedirnos, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tocado en este vídeo. Hemos hablado de la actitud positiva de Kerem Bürsin frente a la adversidad, de la importancia de conectar con nuestra esencia, de la necesidad de rodearnos de personas que nos apoyen y de la importancia de elegir la alegría por encima de la negatividad. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya inspirado a vivir con ese alegría y pasión superíndice 3n. Agradezco de corazón superíndice 3n que hayan llegado hasta el final y que hayan compartido este momento conmigo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright les parece la actitud de Kerem Bürsin? ¿Creen que es posible mantener la alegría frente a la adversidad? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante los invito a darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día lleno de alegría. Hasta la superíndice 3 Sima. Asterisco asterisco asterisco. Pero espera. La cosa no termina acu. Porque a ver, yo su copyright que a ustedes les encanta el drama, el chismecito jugoso, y sobre todo, profundizar en la vida de nuestros actores turcos favoritos. Asu que como soy la mejor les tengo ese detalles, ese ana más menos lisis y ese reflexiones sobre este tema. Vamos a ponernos un poco ese en los zapatos de Kerem. Imaginen por un momento la presión superíndice 3n constante de estar bajo el escrutinio público. Cada movimiento, cada palabra, cada publicación superíndice 3n en redes sociales es analizada, criticada y a veces incluso tergiversada. Es una vida que aunque parezca glamurosa desde fuera, puede ser realmente agotadora y estresante. Y no solo se trata de la prensa del corazón superíndice 3n o de los tabloides. Hoy en día las redes sociales han democratizado la crítica, lo que significa que cualquier persona con un telecopyright fono y una conexión superíndice 3n a Internet puede opinar sobre la vida de Kerem Bürsin. Y lamentablemente muchas veces esas opiniones cargadas de veneno, de envidia y de pura mala intención superíndice 3n. Creo que es importante que nos paremos a pensar en el impacto que tienen nuestros comentarios en la vida de los demures, especialmente en la de las figuras públicas. Detrás de la pantalla hay personas reales, con sentimientos, con inseguridades y con el derecho a vivir su vida sin ser juzgadas constantemente. Volviendo al tema de la relación superíndice 3n de Kerem con Ande, creo que fue un ejemplo perfecto de CEU superíndice 3 la presión superíndice 3n medio ultica y las expectativas de los fans pueden afectar una relación superíndice 3n. Desde el principio su romance fue idealizado por muchos, que los vean como la pareja perfecta, como la encarnación superíndice 3n del amor verdadero. Pero como todos sabemos, las relaciones no son cuentos de hadas. Tienen sus altibajos, sus momentos buenos y sus momentos malos. Y cuando la relación superíndice 3n de Kerem y Ande terminó superíndice 3, la decepción superíndice 3n de muchos fans fue palpable. Empezaron a surgir todo tipo de teorías conspirativas, acusaciones y críticas hacia ambos. Fue un momento muy difícil para ellos, sin duda, y creo que es importante que respetemos su privacidad y que les demos espacio para sanar. Pero más allá de su vida amorosa, Kerem también copyright N ha demostrado ser un actor comprometido con causas sociales.
Ha alzado la voz sobre temas como el cambio clima más menos tico, la igualdad de GEU copyright nero y los derechos humanos. Y como era de esperar, esto también copyright N ha generado controversia. Siempre que una figura pública se pronuncia sobre un tema polu copyright mico, se arriesga a ser criticada por aquellos que no comparten su opinión superíndice 3N. Pero creo que es importante que los artistas utilicen su plataforma para generar conciencia y para promover el cambio social. En el caso de Kerem, su compromiso con estas causas demuestra que es un hombre con principios, que no tiene miedo de defender aquello en lo que cree, incluso si eso significa enfrentarse a la oposición superíndice 3N. Y eso es algo que admiro mucho de con diéresis copyright L. Ahora bien, CU superíndice 3mo podemos aplicar esta actitud de no destruir mi alegrua en nuestras propias vidas. Creo que el primer paso es ser conscientes de nuestro propio valor. Saber que copyright ne somos, copyright queremos y copyright es lo que realmente nos importa. Cuando tenemos una base su superíndice 3 lida, es mucho ese difícil que las críticas o los ataques nos afecten. Porque sabemos que lo que dicen los demu ese no define que copyright ne somos. Somos nosotros mismos quienes tenemos el control de nuestra propia narrativa. Otro aspecto importante es aprender a gestionar nuestras emociones. No podemos evitar sentirnos tristes, enojados o frustrados en ocasiones, pero podemos elegir CU superíndice 3mo reaccionamos ante esas emociones. Podemos elegir dejarnos consumir por la negatividad o podemos elegir buscar herramientas para superar esos momentos difíciles. En mi caso, por ejemplo, cuando me siento abrumada por las críticas o por los comentarios negativos, trato de recordarme por copyright hago lo que hago. Me concentro en el amor y el apoyo que recibo de mi familia, de mis amigos y de mis seguidores. Y eso me da la fuerza para seguir adelante. También copyright N creo que es importante rodearnos de personas positivas, que nos inspiren y que nos hagan sentir bien. Alejarnos de aquellos que nos critican constantemente o que nos hacen sentir inseguros. La energía es contagiosa, asu que es importante elegir sabiamente a quienes dejamos entrar en nuestra vida. Y por último, pero no menos importante, aprender a reírnos de nosotros mismos. No tomarnos la vida demasiado en serio. Reconocer que todos cometemos errores y que eso es parte de ser humano. El sentido del humor es una herramienta poderosa para superar los obstáculos y para mantener una actitud positiva frente a la adversidad. En resumen, la actitud de Kerem Bürsin nos enseña más menos a que la felicidad es una elección superíndice 3N. Que podemos elegir dejarnos hundir por la negatividad o podemos elegir luchar por nuestra alegría. Que podemos elegir creernos las críticas o podemos elegir confiar en nosotros mismos. Que podemos elegir vivir con miedo o podemos elegir vivir con valentía. Y yo, al igual que Kerem, elijo la valentía, la confianza y la alegría. Elijo creer en mí misma, en mi sueño más menos os y en mi capacidad para superar cualquier obstáculo. Y elijo rodearme de personas que me apoyen, que me inspiren y que me hagan sentir bien. Asu que mis queridos amantes de las series turcas, los invito a unirse a mu en esta elección superíndice 3N. No permitan que nadie destruya su alegría, luchen por su sueño más menos os y vivan con pasión superíndice 3N. Recuerden que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en la negatividad. Y para terminar, quiero dejarles una última reflexión superíndice 3N. A veces las críticas y los ataques pueden ser una oportunidad para crecer. Pueden ser una seu más menos al de que estamos haciendo algo bien, de que estamos desafiando el status quo y de que estamos generando un impacto en el mundo. Asu que en lugar de dejarnos abatir por la negatividad, podemos utilizarla como combustible para seguir adelante, para seguir luchando por nuestros sueños más menos os y para seguir inspirando a otros a hacer lo mismo. Y ahora mis queridos, me despido. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Agradezco de corazón superíndice 3N que hayan llegado hasta el final y que hayan compartido este momento conmigo. No olviden dejarme sus comentarios abajo. Quiero saber copyright piensan sobre este tema y CU superíndice 3mo aplican esta actitud de no destruir mi alegría en sus propias vidas. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día lleno de alegría. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, no dejen que nadie les robe la sonrisa.